Tauro, esto aplica a partir del lunes 27, que va a ser, hasta el 2 de noviembre. Esta es la carta tuya, Tauro. Y tal parece que para Tauro, toda la energía que van a tener esta semana, donde terminamos octubre y empezamos noviembre, la casa que va a estar más movida para Tauro es la casa 7. Observen cómo el Sol se manifiesta y hace presencia en la casa 7 y esto le favorece mucho a Tauro para relacionarse. Es como si la vida les estuviera poniendo personas, poniendo a través de situaciones casa 7 de los demás, Tauro. Vas a tener una semana donde vas a poder conectar con muchas personas. A lo mejor está buscando Tauro algo. A veces no todo lo podemos solucionar nosotros. Creo que es una semana muy positiva en el campo de las relaciones. Por lo general, cuando el Sol, Marte y Mercurio en un horóscopo, en una línea de tiempo, observamos que se ubica en la casa 7 para el signo de Tauro. Esto le va a permitir coincidir mucho con algo que se llama oferta y demanda. ¿Cómo está la oferta? ¿Cómo está la demanda? ¿Y cuáles son las relaciones que vamos a tener entre estos dos ejes principales? Entonces, Tauro, a partir del lunes 27 de octubre, les espera una semana intensa y muy movida en lo que tiene que ver con el campo de las relaciones. Hay que tener en cuenta algo. Como Marte también está allí, Tauro, pues hay que negociar. Tauro quizás se vuelve un desafío al estar al frente de Marte y Tauro, como que puede llegar a veces a volverse alguna riña. Yo creo que no es momento, Tauro, de quién habla más duro. Yo creo que no es una semana como muy bonita para enfrentamientos, todo lo contrario. Si ustedes tienen algo que ustedes puedan compartir y si pueden buscar una forma de negociar incluso con las relaciones o con otras personas, creo que es una semana donde la vida les va a estar premiando justamente eso. Hay bastante energía que ustedes pueden aprovechar en la casa 3, por ejemplo, y aprender a hacer unos buenos acuerdos que les sirva tanto para ustedes los beneficie como para el otro. Tauro, está manejando unas energías muy sociales. La casa 7, la casa 11 y la casa 3 son casas que se caracterizan mucho por los acuerdos, tienen en común el elemento aire. Pero en esta oportunidad para ustedes, los taurinos, también es aprender a trabajar y aprender del otro. Yo creo que es una semana con tanta actividad en la 7, en la 3 y en la 11, aprender nuevas cosas y a través de esos nuevos aprendizajes también ustedes enriquecerse de manera profesional, enriquecerse con nuevo conocimiento. Creo que la luna, observen cómo la luna creciente va a favorecer a Tauro en la casa 9, en la casa de las nuevas disciplinas, en la casa de los nuevos talentos, en la casa de las nuevas costumbres, de las nuevas formas de vivir la vida. Entonces creo que esta semana del lunes 27 hasta el 2 de noviembre va a ser muy positivo para que ustedes puedan coincidir con otras formas distintas de pensar y alimentarse. Donde está la luna creciente en un horóscopo nos está avisando que ahí debemos nutrirnos, de eso debemos nutrirnos, de eso debemos aprender. A lo mejor si eres ascendente en Tauro o tienes la luna en Tauro o eres de signo Tauro, estás buscando algo, cómo mejorarlo, cómo hacerlo, cómo llegar a hacer algo, a conquistar. Y hay que aprovechar las oportunidades que tiene Saturno y Neptuno en la casa 11, en la casa de los saberes y en la casa de los proyectos a largo plazo o lo que comúnmente llamamos futuro. Creo que es una excelente semana para que Tauro a través de sus propios valores logre valorar al otro y adquirir nuevos conocimientos que puedan utilizar. Fíjense que en la casa 3 nosotros utilizamos, en la casa 3 nosotros logramos planear también nuestra vida. Hay un planeta que conecta muy bien con el triunfo y ese es Júpiter. Entonces Júpiter va a estar beneficiando muchísimo las oportunidades que puedan aparecer para Tauro en esta semana, pero siempre y cuando se vivan los retos. Yo creo que el punto más retado que tiene Tauro es quizás a veces que está como muy agarrado a su forma de pensar o a su creencia. Y Marte le está pidiendo a Tauro ascendentes o lunas, si lo vemos desde la línea de tiempo y desde la horoscopía, que negocie, negociar con otras formas de pensar. Creo que es lo mejor, donde mejor van a podérsela llevar. Plutón ya está directo. Observen que Plutón ya está directo y eso corresponde para ustedes, Tauro, en la casa 10. Entonces, un Plutón directo en la casa 10 también está diciendo que es momento de renovar los temas profesionales y llevarlos a otro nivel.
Tauro, no puedes hacer o amasar o conseguir los sueños que tienes, perseguir esos sueños si seguimos con temas del ayer. Creo que la actualización es la mejor palabra que ustedes pueden utilizar a nivel profesional. De por sí, Tauro es un signo que vino a relacionarse mucho con los placeres de la vida. Su planeta regente toda esta semana lo van a tener en la casa 6. Esto también les va a permitir disfrutar del trabajo, disfrutar de las cosas que ustedes hacen. Creo que es una muy buena semana, sobre todo en temas de crecimiento para Tauro. Si hay ascendentes en Tauro, miremos por acá. Hay ascendentes en Tauro, lunas en Tauro, signos Tauro, aprovecho por aquí, aprovecho para saludarlos, dice Lorela, Javier, besos desde México, recibidos esos besos, un abrazo. Aquí Aries, trígonos de agua, un abrazo también para ti. Saludos desde España, mira, nos están viendo desde España. Antonella, gracias. Antonella está conectada desde España. Blanca Palacio, buenos días Javier, soy Virgo ascendente Tauro, bienvenida Blanca. Claro, pues mira cómo están las cosas. Natalia, ascendente en Tauro, Sol en Cáncer. Bueno, Natalia, ya sabes que es una semana que la vida te está pidiendo relacionarte mejor y aprender cosas nuevas. Esto no le queda difícil a Tauro. La ventaja que tiene Tauro es que cuando se les mete algo en la cabeza lo hacen. A veces hay que mirar qué se metió a la cabeza para ver si es positivo o no.